Oye, para aquí para llevar me mencionan en el Espíritu Podcast. Chris Mendoza estuvo reaccionando a el contenido que yo subí hace varios días o semanas sobre los mejores 10 luchadores y el criterio que yo personalmente uso a la hora de hacer este tipo de lista, que son las emociones. Así que él tuvo unas palabras en reacción a eso y en este episodio vamos a responder la respuesta de él, valga la redundancia. Así que de eso precisamente vamos a hablar en este episodio de Pa' Aquí y Pa' Llevar. Episodio que si quieres apoyar, dale like y comenta. Si viste las palabras que él dijo sobre las emociones, sobre la venta, sobre lo subjetivo de todo este tema, déjalo en los comentarios. Si quieres apoyar el canal, suscríbete y dale a la campana. Y quiero empezar diciendo, ¿verdad?, que este pana que ha estado semana tras semana, ¿verdad?, o hace varias semanas o incluso meses en controversia con distintas personas en las redes sociales, fue súper cool, fue súper respetuoso. De hecho, en ningún momento él dice que mi opinión o mi argumento está erróneo, que estoy loco o que estoy equivocado. Nada de eso, al contrario, él lo entiende apoyar de alguna manera u otra, ¿verdad? Pero él dice unas palabras que son bien interesantes y hacen que yo quiera, ¿verdad?, reaccionar. Y es que, ¿cómo tú mides las emociones? Las emociones fue el criterio que yo utilicé a la hora de decir, ¿verdad?, para mí quiénes son los mejores 10. Que es complicado medir las emociones para llegar a una opinión sobre X o Y luchador. Y yo hablé, ¿verdad?, rápido un resumen de que las emociones que genera o genera un luchador en la fanaticada es lo más importante, porque este es el deporte de las emociones. Y que el equipo, la gente que dice que X o Y luchador es mejor porque lleva más personas a la cancha, porque vende más taquilla o porque genera más views, no es el argumento que el fanático común y corriente como yo puede tomar como el criterio para él decir, no, este es mejor o este no es mejor. Chaparro es el mejor ejemplo de eso. La mente privilegiada también es partidario de esa opinión. Lo que me sorprende es que Chris Mendoza aparentemente también comparte la opinión de Chaparro en cuanto a quién es mejor o cómo tú pruebas las emociones, si no va a ser en son de números. Y obviamente los números son las taquillas y los views. Y eso me sorprendió. Así que Chris Mendoza, que es un chamaco súper inteligente, bueno, de verdad que es súper duro, ¿verdad? Cuando él habla, tú puedes notar, ¿verdad?, lo inteligente que es y lo cool que es, mano. Y yo hubiera pensado que él pudiera ver la lucha libre distinto en ese punto, pero no, mano. Él al final del día, tú medir el éxito o lo bueno, tú lo mides con números. Y él dice que es numérico porque es la forma donde él puede cuantificar algo y es en taquillas y views. Pero yendo a lo de las emociones, que él pregunta cómo tú mides emociones, y el chamaco que está al lado, no sé, se trató de hacer un poco funny. Dice que si yo esperaba medir los decibeles de las carteleras para medir las reacciones, pero Chris Mendoza al momento se lo clava y le dice que sí, que eso es una forma de medirlo. Vamos a hablar de las emociones. Cuando yo hablo de emociones primero lo dije en aquel contenido y lo repito ahora, es la capacidad del luchador de generar emociones, pero de maneras distintas, porque hay luchadores que lo hacen con el micrófono en la mano y hay luchadores que lo hacen dentro del ring con su forma de luchar o su forma de contar algo, ¿verdad?, mientras se está luchando. Y ellos hablan de la psicología, que al final también voy a hablar un poco de lo que para mí se refieren a psicología en el ring, que ellos hablan de esto. Y quizás no comparten tanto ese pensamiento, ¿verdad?, de la cuestión de la psicología en el ring. Pero, volviendo a las emociones, ¿cómo tú sabes, cómo tú mides las emociones? Pues, hermano, tiene que ser en una cartelera en vivo, porque no todas las luchas tienen la misma emoción o no generan la misma emoción. O sea, no todas las luchas son iguales. Hay luchas incluso que el público muere al punto de que no se escucha nada en la cancha. Así que sí hay distintos niveles de emociones donde tú puedes medir qué luchador genera la mayor emoción, la mayor reacción en vivo dentro de una lucha cuando tiene el micrófono en la mano, cuando está luchando. Así que quizás es un tema complicado, no es tan fácil y yo no creo
que yo tenga la opinión, la verdad absoluta, pero pienso que nadie la tiene al final del día. Para el fanático, vuelvo y repito, es la emoción que tú generas en mí, que yo me llevo para mi casa, ¿verdad? De esa lucha o de eso que pasó en una cartelera de lucha libre. Porque la taquilla, cuando tú analizas la venta de taquillas, tú no puedes decir con la venta de taquilla qué luchador es el tipo que vendió esa taquilla. ¿Sabes? Porque cuando tú compras una taquilla, estás comprando la taquilla para todo el evento. E incluye a todos los luchadores que participan en ella. Pero tú no puedes probar con ese punto qué luchador específicamente es el mejor o el más que generó los números que ellos, ¿verdad?, defienden a la hora de su argumento. Y tienes que ir a las luchas específicamente y ver la reacción de la gente en cada lucha, las emociones que generan. Y no, cuando hablo de generan, no solamente hablo de pop. Y Chris Mendoza se clava al muchacho de al lado cuando le dice que eso es una forma de medirlo, porque WWE recientemente ha puesto barritas que miden el sonido en la entrada de un luchador o cuando gana al final. Y eso es obviamente una forma de medir la reacción de la gente en cuestión de ruido. Pero los pop no es la única emoción que yo me refiero. El pop es una de las emociones más grandes posiblemente, pero los abucheos son una reacción que tú mides a la hora de saber si ese luchador lo genera. Las risas, por ejemplo, de Barbie Boy y Drunken Express también son una emoción que tú mides lo que ese luchador genera en el público. El coraje de Romeo cuando entra, por ejemplo. La tristeza quizás cuando le dan una paliza a un luchador. O sea, todo ese tipo de emociones son las cosas que yo analizo y veo de la respuesta del público cuando estoy en una cartelera. Y es lo que yo hago. Wow, este luchador tiene esta capacidad de generar estas emociones por toda la lucha, o este luchador genera esta emoción cuando entra, pero cuando ya está en la lucha la emoción baja y la respuesta baja. So, es un tema complicado que no es tan fácil de explicar y tiene que ver mucho también con lo subjetivo, como Chris Mendoza dice en el contenido que grabaron. Pero yo creo que hay, aunque es difícil, tú puedes medir las emociones que genera X o Y luchador, porque no es igual, porque hay diferencia, hay niveles diferentes. Y en mi opinión, que es el ejercicio que yo hago cuando visito una cartelera, pues veo esa respuesta del público y las emociones que ese luchador genera en la gente. Ahora, que él dice que no se puede medir en cuestión de número, pues obviamente no. Es algo que tú sientes quizás una cartelera y por eso es tan difícil y complicado de explicar, pero anyway es el argumento que yo uso y el que voy a seguir usando, porque la venta de taquillas y los views, en mi opinión, tampoco dicen toda la verdad, y ese es el punto de Chaparro, de La Mente y del propio Chris Mendoza. Comparte ese pensamiento de que él es numérico y que para él medir algo tiene que cuantificarlo, y es en números, y los números dentro del negocio de la lucha libre pues son las taquillas y los views. Pero en mi opinión, tampoco las taquillas y los views dicen toda la verdad. Tampoco es tan fácil de explicar el asunto de los números en la lucha libre, mano. Y voy a explicar por qué, ¿verdad? Porque yo creo que cuando él dice que la única manera de medir algo en la lucha libre tiene que ser a base de números, para mí los números no dicen toda la verdad, porque cuando tú vendes tantas taquillas, por ejemplo, Aniversario 51, que fue el evento más exitoso en taquilla este año, ¿qué luchador o qué luchadores fueron los más que generaron taquilla para ese evento? Pues posiblemente la historia principal era Rey González, pero Intelecto 5 Estrellas era el rudo, el villano en esa historia, y también va a tener mérito de ese éxito taquillero porque él fue parte de la historia, y eso es algo que Chaparro ha dicho y dijo recientemente. Tiene que haber un villano para el superhéroe, y ese villano fue Intelecto 5 Estrellas. Así que responsabilidad o logro de esa taquilla vendida en aniversarios va a recaer en Intelecto 5 Estrellas, directa o indirectamente. Pero para saber quién vendió más o quién genera más reacciones o más emociones, hay que ir a lucha por lucha para tú comparar una de otra y saber quién es el tipo que más caliente o el tipo que llevó más gente a ese evento. Tienes que esperar a la lucha y ver la reacción de la gente. En cuanto a views, que si las taquillas no es tan fácil de explicar por la cuestión de que a quién tú le atribuyes la venta de taquillas dentro de un evento, que no es tan fácil, los views para mí es más complicado todavía. Y explico. Si él usa
los números de views para saber qué luchador conecta más con la fanaticada o que genera más emociones o incluso para saber quién es favorito sobre otro, yo creo que los views tampoco dicen toda la información o toda la verdad. Si hoy yo grabo un contenido de Intelecto 5 estrellas y también grabo uno de Mike Mendoza, la gran probabilidad, y esto no voy a decir 100% seguro, porque no he hecho el ejercicio y pudiera, ¿verdad?, sorprenderme, pero si usted por probabilidades, el episodio o el video que va a tener más views entre uno de Intelecto y uno de Mike Mendoza va a ser el de Intelecto 5 estrellas. Y eso Carlos Toro, Ryan, Pico, todos los que hacen contenido de lucha libre boricua. Si no me dan la razón o no están de acuerdo con esto, pues, mano, pues yo estoy loco. Pero el video de Intelecto 5 estrellas va a generar más views que el de Mike Mendoza, probablemente mucho más. Quizás el doble de lo que genera el contenido de Mike Mendoza. Y eso quiere decir que Intelecto 5 estrellas es mejor luchador que Mike Mendoza. Obviamente no. Así que los views son un tópico, ¿verdad? O una regla, un estándar de medir que tampoco, en mi opinión, dicen toda la verdad. Y por eso es tan complicado el tema, porque Intelecto va a tener más views que un contenido de Mike Mendoza. Lo mismo pasa con Stephania Marvel. El argumento de Chaparro es que ella es la luchadora, que lo es, que más genera views, la luchadora más trending, la luchadora que los videos se le van más virales. Y decir que ella es la mejor luchadora de Puerto Rico también es un tema que es complicado, porque obviamente es una luchadora nueva, que no tiene la experiencia que tienen otras, que no tiene el ring que tienen otras. Así que obviamente ella tiene un éxito rotundo en las redes sociales y en las canchas, porque ella genera reacciones cuando sale, pero esos números tampoco dicen toda la verdad y no dicen y no certifican que ella sea la mejor luchadora en Puerto Rico. Así que el tema es bien complicado, tanto a nivel de emociones como a nivel de números. Y yo creo que al final todos tenemos la razón y nadie tiene la razón. Es una cuestión es demasiado subjetivo como para que alguien tenga la verdad absoluta, definitivamente. La gente que está dentro del negocio, que estuvo dentro del negocio, yo puedo entender que para ellos los mejores son los más que generen dinero o views, que también se traduce en dinero. Y eso yo lo puedo entender y yo lo dije en el contenido que grabé y eso está súper cool. Pero para nosotros que no recibimos nada de eso y al contrario somos los que pagamos, lo que nosotros recibimos a cambio de ese dinero que aportamos son las emociones que nos dan los luchadores. So, mi argumento yo no lo voy a cambiar. Yo creo que sigue siendo el mismo. Y la gente que habla de números, de ventas, de taquillas, de fundillos en la silla, tampoco te da la información absoluta de quién es mejor o qué es mejor o qué no es mejor. Así que es un tema complicado como quiera. Chris Mendoza, gracias por, ¿verdad?, mencionarme en el video, porque fácilmente él pudo haber dicho lo que yo dije sin mencionarme o decir que no se acordaba o lo que sea. Pero eso dice mucho de él, ¿verdad? Como persona, de decir el nombre del canal. Y incluso, vuelvo y repito, él nunca en ningún momento dice que no está de acuerdo conmigo, que yo estoy equivocado o que estoy diciendo lo que era. No. El hombre es súper cool, respetuoso. Y definitivamente yo entiendo perfectamente lo que él dice. Entiendo su punto porque él está dentro del monstruo también. Y quizás él entender mi punto, que aunque creo que lo entiende, pues no lo ve igual que yo porque yo estoy afuera. Pues y quizás los point of view de él y mío, igual que el mío y de Chaparro, igual que el mío y de Pico y el mío del otro, es distinto. Y yo lo respeto y lo entiendo y súper cool. Pero déjalo en los comentarios qué te parece el debate o la conversación de las emociones dentro de la lucha libre contra la taquilla y los números. ¿Qué argumento tú compras más? Si eres fanático como yo. Si tú estás dentro del negocio, pues yo creo que tú te vas a inclinar más por el punto de la venta de los números. Si tú eres un fanático como yo, pues las emociones son las que hacen que tú conectes y te guste más y ese sea tu favorito y este sea mejor que el otro.
y eso es bien subjetivo. Así que es un tema complicado, pero déjate sentir en los comentarios. Si quieres apoyar el canal, oye, estamos a ley de nada de los 2,000 suscriptores. Suscríbete, dale a la campana y éxito siempre a Chris Mendoza, al Espíritu Podcast, al Espíritu Pro Wrestling Dojo. Súper duro lo que están haciendo, éxito, mucha salud siempre y nos vemos en el próximo episodio de Pa' Aquí y Pa' Llevar.